Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina. Bienvenidos al otro lado de la frontera. Esta semana vamos a tocar el tema de las elecciones regionales, unas elecciones que culminaron recientemente y fue la crónica de una muerte anunciada, donde el régimen, haciendo uso de las triquiñuelas y de los abusos y de las trampas, prácticamente volteó los resultados, y ahora en estos momentos tenemos una cantidad de gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, aun cuando el 80% de la población rechaza a esta dictadura. Y para mí el gran responsable de esta debacle, aunque hay muchos responsables, pero el gran responsable de esta debacle es Henry Ramos Ayub, quien de manera personal fue el que incitó y motivó a que todo el mundo participara en esta elección regional, prácticamente haciendo un anuncio de que su partido iba a participar, aun cuando se conocía y se estaban teniendo información de que los procesos en Venezuela eran fraudulentos. El propio empresa Smart Matic estaba diciendo que las máquinas pues habían sido violentadas y más o menos 1 millón de votos habían tenido además en esas elecciones en la cual eligieron a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el principal responsable para mí de todo lo que está ocurriendo es el señor Henry Ramos Ayub, quien además es tan irresponsable que intenta trasladar la culpa a quienes en un momento determinado hicieron el llamado de atención de manera directa y categórica para que no se fuera a esta elección que iba a legitimar un régimen y que no se tenía la capacidad para enfrentar todas las trampas que estaban llevando a cabo, y querían legitimar a una Asamblea Nacional Constituyente que todo el mundo ha dicho que es ilegítima. Este individuo, en un programa reciente, pues dijo que los culpables, en cierta forma, aparte del fraude, que lo dijo de manera muy somera, eran las personas que se habían negado a votar. Y no dice que los responsables reales son los que no quisieron escuchar el llamado de quienes tenían la razón, el llamado de quienes estaban dando los argumentos para no participar en un proceso electoral que lo que iba a hacer era legitimar a un régimen traidor que se mantiene en el poder porque siempre viola la voluntad de todos los venezolanos. De paso dice que ahora los candidatos tendrán que meter sus documentos para impugnar las elecciones y tendrán que hacer los llamados pertinentes, o sea, como diciendo que cada quien se defienda como pueda. Cuando los candidatos pertenecen a la unidad, lo lógico sería que la Mesa de la Unidad Democrática o el cuerpo unitario en pleno tomará estrategias y decisiones para defender a los que le robaron las elecciones, que todavía no sabemos quiénes son, y a los que ganaron su proceso electoral o se lo reconocieron, también se sumaran pues a la crítica de este proceso que no puede ser fraudulento en unos estados y en otros no. Entonces él simplemente pues deja a libre albedrío que cada quien se defienda como pueda. Y lo tercero, lo que me parece mucho más grave, es que dice que hay que esperar que las aguas se calmen y que todo vuelva a su proceso natural para analizar qué fue lo que pasó, con lo que deja muy claro que no tiene ninguna intención de protestar ni de sacar a los electores que se les fue violado su derecho para que puedan ejercer la presión necesaria y se les reconozca el triunfo. O sea, que permiten que todo regrese a una tensa calma en un proceso que, de acuerdo a lo que él manifiesta, pues es un proceso que está enmarcado dentro de la legalidad y que los responsables son los abstencionistas. Con lo cual a mí no me cabe la menor duda, y lo digo de manera responsable, que yo creo que existe un pacto entre el señor Ramos Ayub y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el pago por ese pacto son algunas gobernaciones y que él queda como la única cabeza visible de la oposición, porque si vamos a ver al resto, que tampoco es que son muy aventajados, la mayoría están inhabilitados y la mayoría no pueden ocupar cargos de elección popular porque han sido prácticamente frenados por el régimen, inhabilitados por el régimen, y él quedaría como el único para poder llevar las riendas de la oposición. Entonces yo le hago un llamado a los venezolanos a que no sigamos cayendo en el jueguito tramposo de individuos como Ramos Ayub y como otros, que lo único que le interesa es su interés personal y no le interesa para nada el bien colectivo de los venezolanos. Ya está bueno que estos individuos que en su generación no fueron capaces de ocupar cargos de importancia, no fueron capaces de luchar por la presidencia del país, siempre se dejaron ningunear por los viejos caudillos, los partidos políticos, y ahora pretenden hacer lo mismo con quienes de una u otra manera estamos buscando salir de esta dictadura para que Venezuela recupere su libertad y su democracia. Entonces yo le hago un llamado a todos los venezolanos a no seguir apoyando y a no escuchar a individuos como estos, que lo que han hecho es un gran daño a el pueblo de Venezuela, que le hacen un gran daño manteniéndose al servicio de la dictadura y le hacen un gran daño a las generaciones de relevo, que no van a tener ningún tipo de mecanismo o de vía para poder reconstruir un país que le tiene que quedar a quienes vienen emergiendo pues como futuros líderes. Y este es el momento apropiado
para que la Mesa de la Unidad Democrática y los líderes de la Unidad Democrática den un paso a un lado. Es necesario que estos individuos ya dejen de dirigir los destinos en cuanto a la oposición se refiere dentro del país y que pueda emerger una gran alianza que tome en cuenta a todos los factores dentro y fuera del país. Porque esto es un punto importante, que a los exiliados, a los que se han ido por persecución política, jamás se le ha tomado en cuenta en este tipo de alianzas o de grupos, y yo creo que es necesario y es una manera de respetar el trabajo que se ha hecho, no solo en defensa de los venezolanos dentro, sino fuera del país, y que no perdemos nuestra condición como venezolanos. Entonces, es urgente que cuando esta alianza se conforme, y esperemos que los líderes apropiados den un paso al frente y llamen a las fuerzas políticas, llamen a las ONG, llamen a la sociedad civil para estructurar esta gran plataforma, también se ha tomado en cuenta el exilio venezolano, y que nunca más le dejemos en manos de ineptos y de incapaces el liderazgo de la oposición, porque siempre andan con la premisa de que no hay que ceder los espacios, de que no hay que dejar que el régimen se apodere de todo, pero cuando se les otorga el poder y se les da la fuerza para que ocupen esos espacios, se los dejan quitar. Y cuando van con la intención de ocupar esos espacios, se los dejan robar y no hacen absolutamente nada. Y para muestra tenemos que dónde está la Asamblea Nacional, dónde están los alcaldes que fueron electos por el pueblo, y ahora dónde están los gobernadores que en teoría le ganaron la elección y les fue robada por esta banda de delincuentes que se encuentra gobernando Venezuela. Entonces, para que eso no ocurra, es importante y es imperante un nuevo liderazgo que tenga la capacidad de aglutinar y organizar a toda la sociedad para hacer respetar su voluntad, y que tome en cuenta a todos los factores, teniendo como punto en común la libertad de Venezuela, el bien colectivo, inclusive a riesgo de la vida propia. Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina.